compartir con ustedes, yo diría, una experiencia de lo que es llevar adelante el proceso de beatificación de nuestro fundador, el venerable padre Julio María Matovelle. Desde acá de la ciudad capital, donde tiene sede la Secretaría de la Causa de Beatificación, queremos compartir con ustedes este proceso, esta información del proceso de la causa, porque cuando un candidato está inscrito en la Congregación de los Santos allá en el Vaticano, se abre una causa y una causa tiene un proceso. Entonces de eso les voy a compartir en este momento. Todos sabemos que el venerable padre Julio María Matovelle es nuestro fundador. Una de las tantas obras que él dejó a su paso por este mundo fueron estas dos congregaciones de padres oblatos y religiosas oblatas, de los corazones santísimos de Jesús y de María. En esta ocasión no voy a hablar de él, de su biografía, de tantos aspectos, de sus características. Sabemos que él es multifacético, de eso no me voy a ocupar. Tampoco me voy a ocupar de su espiritualidad, de sus rasgos místicos, sino del proceso. El venerable padre Julio María Matovelle desempeñó su misión sobre todo al sur del Ecuador, en una ciudad que se llama Cuenca. Es una de las más importantes de acá de nuestro país, del Ecuador, pero también su misión la desarrollaba en la capital, acá en Quito. Y por lo tanto, muchas personas lo conocían tanto en Quito como en Cuenca. Según el informe, nos dice que todos los que entraban en contacto con él, todos, indistintamente, veían el alto grado de sus virtudes y lo creían santo. Esta opinión entonces se volvió evidente por específicos testimonios cuando el luminoso Julio María Matovelle murió el 18 de junio de 1929, después que había soportado la enfermedad con ánimo fuerte y justo. Hay muchos testimonios de estos momentos, importantes en la vida o más bien momentos definitivos, cruciales en la vida de nuestro fundador. Alguien narra de este modo: una gran multitud, muchos pobres, todos los que participaron a su funeral, junto a las autoridades de la ciudad que lloraban su muerte, entonces ya lo invocaban como su intercesor delante de Dios. Esto nos dice que cuando Matovelle deja este mundo y parte a la eternidad, es lo que los estudiosos llaman que muere con fama de santidad. Es por eso que en los años siguientes la fama de su santidad se había consolidado y más aún se había difundido, en modo que el obispo de Cuenca, recogiendo las peticiones de los fieles y de las familias espirituales de el padre Julio María Matovelle, así como de los obispos y presbíteros, de los magistrados y de muchos fieles cristianos, dio inicio a la causa de canonización a través de la celebración del proceso ordinario informativo. Esto se dio entre los años
1959 en 1964. Un proceso que siguió su cauce, cuya validez jurídica fue confirmada por el decreto publicado en 1987, el 8 de mayo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el padre Matovelle se lo puede considerar como un candidato a ser declarado por la Iglesia santo. Pero antes de ser declarado santo y ser colocado en unos altares, en un altar, él necesita pasar por un proceso. Se abre una causa, se hace un proceso y al final del proceso se da un veredicto. La Iglesia dice, ha obtenido lo que pedía según su juicio y ahí está. Para tener una idea clara del proceso de los candidatos a la santidad, recuerden que todos los bautizados estamos llamados a ser santos, todos estamos llamados a la santidad, ese es el fin, es la vocación de todo cristiano. Nuestras madres son santas y en el cielo las que ya nos han dejado están gozando de la paz del Señor, de esta luz eterna. Todos los bautizados en realidad hemos sido creados para ser santos. Nuestro destino final es el cielo. Sin embargo, la Iglesia pone como modelos de santidad aquellos que han podido manifestar algún prodigio más allá de lo normal. Entonces, el primer paso que un candidato tiene que dar, o que los que están a cargo del proceso, el primer paso que tienen que dar es de la declaración de siervo de Dios. El siguiente paso, la Iglesia lo declara venerable. El tercer paso, cuando sucede un milagro, se comprueba y se llama la fase de la beatificación. Luego se espera también otro milagro comprobado, de manera que ante la ciencia no sea explicable. Entonces se llama la canonización o la declaración de santo. Matovelle ha pasado por las primeras fases. La primera fase se da en su ciudad, o mejor dicho, en la sede de la diócesis de nacimiento, en este caso Cuenca. Empezó a pedido de los fieles que lo han considerado siempre santo. Se da el primer paso en Cuenca y esto se llamó Institución del Proceso Informativo sobre la Fama de Santidad del Padre Julio María Matovelle, mediante un edicto con el cual el señor arzobispo de la Arquidiócesis de Cuenca, el entonces Monseñor Manuel de Jesús Serrano Abad, lo declaró siervo de Dios el 8 de abril de 1959. Luego, el 6 de octubre de 1965, el proceso es presentado en Roma a la Sagrada Congregación para la Causa de los Santos, al entonces prefecto cardenal Arcadio Larraona. Y de ese modo el nombre de Matovelle estaba inscrito ya allá en la Santa Sede. Para seguir con la información, nos dice que en los años siguientes la fama de su santidad se había consolidado y más aún se había difundido, de modo que el obispo de Cuenca lo declara siervo de Dios. Y así dio inicio
a la causa de canonización a través de la celebración del proceso ordinario informativo, y cuya validez jurídica fue confirmada por decreto publicado en 1987, el día 8 de mayo. El siguiente paso, como ustedes pueden darse cuenta, es bastante canónico, jurídico canónico, el proceso de beatificación. Nos dice que, habiendo sido recopilados otros documentos, fue preparada también lo que en latín se llama la Positio Super Virtutibus, que fue completada solo hasta el año 1989. Como resultado final, la comisión particular de los teólogos consultores, esos teólogos consultores viven allá en Roma, fue celebrada el 23 de marzo de 1993 para tener una fecha importante para ustedes también allá en el Liceo Matovelle. En este año nacía el Liceo Matovelle allá en Bogotá por parte de los padres oblatos. Cerrando la paréntesis, los padres cardenales y los obispos reunidos en sesión ordinaria el día 7 de diciembre del mismo año, siendo proponente de la causa el excelentísimo señor Gerolamo Grillo, obispo de una ciudad italiana que se llama Civitavecchia Tarquinia, declararon que Julio María Matovelle, el sacerdote cuencano, había cultivado las virtudes teologales, cardinales y las virtudes asociadas en modo heroico. Y habiendo sido hecha sobre estas cosas una cuidadosa relación al sumo pontífice entonces Juan Pablo II, de parte del cardenal prefecto, y acogiendo y ratificando los votos de la Congregación de la Causa de los Santos, dio la orden que se escribiese el decreto sobre las virtudes heroicas. María Matovelle, aquí dice del siervo de Dios. Entonces, en 1994, él fue declarado venerable. ¿Por qué venerable? Porque según la posición la posición de las virtudes entregadas por escrito, se dieron cuenta que él había vivido de una manera linda, diría yo, las virtudes teologales, es decir, había vivido una fe fuera de serie, como pocos, un hombre de esperanza y sobre todo practicaba la caridad, es decir, se donó como buen oblato a todos, dándose y nada reservándose para sí, una generosidad inaudita. Esto en relación a los pasos que él ha ido dando. Ahora, para el tercer momento, que sería la beatificación, se necesita un milagro. Y los milagros casi son de carácter médico. Es decir, una persona desahuciada, una persona que todos los médicos y las clínicas más importantes, los especialistas, le dicen, mire, a usted le quedan pocos días de vida porque este mal que tiene, hasta ahora la ciencia es incapaz de curarlo. La persona de fe pide al Señor por intercesión puede ser por la intercesión de Matovelle, concédeme esto que humanamente no es posible. Al otro día esta persona le hacen de nuevo los análisis y se dan cuenta que está curada. Entonces esto es inexplicable a la ciencia. Este es un ejemplo de un milagro, de un favor, que luego se compara y hay un estudio y se llama a los expertos, a los médicos, a los especialistas, a que den razón de que fue así. Y entonces, luego de sus relaciones escritas, de sus testimonios, de sus declaraciones,
se llega a comprobar que es humanamente no era posible, científicamente inexplicable, y entonces viene atribuido a la esfera divina, lo que los católicos le llamamos milagro. Entonces, una vez que se ha comprobado este favor así especial, la Iglesia le da el título de milagro, por intercesión de actuado el Señor. Entonces, el candidato a la santidad resulta un intercesor, y la Iglesia, después de muchos, ¿cómo llamaríamos? Pasos, inclusive jurídico-canónicos, lo declara beato y luego santo. Entonces, ahora nosotros nos encontramos en esa fase, buscando el milagro, que puede salir de cualquier lugar donde nosotros delante del Señor nos pongamos en oración y le pidamos por intercesión de Matovelle este favor. Para concluir esta información que me ha pedido gentilmente, me han pedido gentilmente los hermanos de Bogotá, del Liceo Matovelle, concretamente el hermano Jesús, quería simplemente dar algunos otros datos de lo que ha sucedido, del movimiento que se ha dado acá en Ecuador, en Quito, donde están obras palpables de su actividad, como la Basílica del Orden Nacional, el Monumento al Panecillo, o nosotros mismos que somos los padres oblatos, también las religiosas oblatas, son huella de Matovelle, tanto en Quito como en Cuenca. Cuando decidieron nuestros padres mayores llevar adelante este proceso, hubo mucha dinamicidad, mucha colaboración de la gente, de los devotos. Se formaron comités para hacer conocer su vida, su obra, su espiritualidad. Muchos se asociaron para llevar adelante y también para hacer obra social, para hacer conocer el legado de Matovelle. Para esto, la congregación, las dos congregaciones de oblatos y oblatas tenían que pedir a un experto allá en Roma para que lleve adelante la causa. Es como si cuando alguien que quiere ser defendido ante un tribunal tiene que nombrar un abogado. En estos casos se llama postulador, quien postula la causa, en este caso de Matovelle. Desde que comenzó este largo proceso, 3 han sido los postuladores de la causa del venerable padre Julio María Matovelle. El primero fue Monseñor Marcelo Venturi, que hizo mucho por la causa, y todavía en tiempo de él logró darnos la noticia de la declaración de sus virtudes heroicas cuando Juan Pablo II lo declaró venerable. Luego él murió, y a su muerte lo sucedió Fray Luca de la Rosa. Este era un franciscano, siempre ellos han tenido su residencia allá en Roma y se han ocupado de llevar adelante la causa beatificación. También ustedes pueden darse cuenta que han pasado muchos años. A su fallecimiento lo sucedió el que actualmente lleva adelante la causa, Fray Giovanni Califano, también franciscano, y que nos tiene al día de cómo van las cosas. Pero él también no puede hacer mucho si nosotros desde acá, de Ecuador, de Colombia, no le enviamos noticias, material. Si un día un amigo, un fiel viene y nos da la noticia, mire, yo tuve este favor, doy testimonio, el médico lo puede decir, se reúne ese material y se lo manda a Roma. Entonces él allá está esperando llamémoslo así, material, esa información. ¿Y quién tiene que enviársela, esa información, a Roma? La congregación siempre ha nombrado acá el vicepostulador. Entonces,
Así como han habido tres postuladores, por parte de nuestra congregación ha tenido también tres vicepostuladores. El primero fue el padre Jesús Braulio Hurtado Ramírez. Trabajaron mucho en aquel tiempo y claro, él se conoció con Monseñor Marcelo Venturi, con Fray Luca de la Rosa. Luego al padre Hurtado le sucedió el padre Luis Ernesto Restrepo Cardona, que llevó adelante este trabajo, esta vicepostulación, hasta el año 2016. Y actualmente llevo adelante la causa quien les habla, que es el padre Bernardino Domingo Briceño Camacho. Durante este encargo, he podido darme cuenta de todo el proceso, he tenido que estudiar lo que han hecho los otros sacerdotes y también se puede decir que hemos avanzado bastante en la difusión del conocimiento de nuestro Padre Fundador. De hecho, ustedes allá en el Liceo Matovelle están hablando cada día más de él. Y entre las cosas más simbólicas, digo simbólicas porque también hemos hecho cosas de contenido, fue la entrega de una, llamémosle así, imagen, estatuilla del venerable padre Matovelle a su santidad Papa Francisco, el primer año en el que la congregación me había encomendado este trabajo de vicepostulación, el mismo que fue entregado en las mismas manos de Papa Francisco. Nunca antes se había logrado una cosa así, sencilla, simbólica, pero de profundo significado. Hemos tenido algunos avisos importantes de personas que se han acercado y han dicho, he recibido un favor, pero luego hemos ido a profundidad a ver qué validez tiene para presentarlo a Roma, y nos hemos dado cuenta que no pasan de ser favores por intercesión del venerable padre Matovelle, mas no suficientes para enviarlos a Roma y se pueda abrir el milagro, se pueda dar o simplemente llamarlo milagro. Estamos en espera de la sorpresa que puede venir, claro, de ustedes, de allá, del Liceo Matovelle de Bogotá, de la Fundación, de todos los lugares donde los oblatos seguimos al Señor, difundiendo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y las personas que se dejan también conducir por esta espiritualidad, por este estilo oblato. Puede ser que un día el Señor escuche a ustedes este pedido y nos den la sorpresa. Así yo reuniría la documentación, la enviamos a Roma, la estudian y la iglesia un día pueda decir Matovelle es declarado beato. En eso esperamos. Esto es lo que puedo compartir con ustedes sobre la causa de beatificación del venerable Padre Julio María Matovelle. Un abrazo gigante a todos ustedes.